Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados en Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco. Esas son las emisoras dominicas y también se une Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash y nuestros nuevos aliados son la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Cumbre de Huancayo y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Ayer hablé con Monseñor Barreto, el cardenal del Perú, y me señaló que efectivamente la radio del Arzobispado de Huancayo se está uniendo también a esta edición de A Pensar Más, todas las mañanas a las 8 de la mañana, llevando las noticias políticas para todo el país. La noticia temprano esta mañana con la publicación del Peruano es que Walter Albán, conocido abogado, es el jefe, digamos, del proyecto, ¿no es cierto? Alan Wagner es el presidente. Perdón, Alan Wagner es el presidente y él es el secretario ejecutivo de esta comisión que va a tratar de sacar adelante un proyecto de reforma de todo el sistema de justicia que se va a presentar el 28 de julio y está muy bien. En esto, como hemos dicho ayer, hay ya bastantes avances, o sea, Transparencia había propuesto varias cuestiones y otros grupos más, Justicia Viva, el IDL, el Sería Just. Miren, no sé la cantidad de iniciativas financiadas por el Estado peruano y por la cooperación internacional. Tenemos los nombres completos: Alan Wagner, Delia Reboredo, Samuel Abad, Walter Albán, Eduardo Vega, Hugo Sibina, Diana Teresa Reviga. Miren, toda gente de primer nivel. A casi todos los conozco, algunos personalmente, a otros casi, y la verdad es que creo que es una comisión muy bien conformada, gente que conoce muy bien el Poder Judicial y que no creo que esté contaminada ya por su edad y por su trayectoria con litigios menores y asuntos que no tengan que ver con una recta administración de justicia, que es lo que todos queremos, ¿no es cierto? Pero hay que decir también que Walter Albán hoy en la mañana ha solicitado, digamos, de buenas maneras, la renuncia inmediata de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Cosa que yo creo que no se va a dar, porque si llegaron ahí, han llegado ahí porque son parte de una organización, creo yo, no la voy a llamar criminal, pero sí de compadrazgo, de ayuda mutua, de favores derivados unos de los otros, que finalmente no quiere irse porque de eso ha vivido. Hoy también, como novedad, la República publica 6 audios más, muy interesante, ¿no? La palabra, la tesis es la coima. Ah, ¿sí? Ah, claro, pues, doctor, dice fulanito que ya tiene su tesis lista. Pero si no hemos quedado en cuánto. Miren este diálogo, ¿eh? Este es una maravilla. El jefe, posiblemente Walter Ríos, conversa con su asesor de un posible pago. Esto es del 16 de octubre del 2017, lo cual indica es una fecha muy anterior al inicio de las conversaciones fuertes, que es de enero a junio. Son 6 meses de conversaciones. Entonces, el jefe dice, Ríos, dime, gordo. Así hablan, pues, ¿no? El gordo le dice, me ha llamado mi amigo Rubén y me dice que tiene la tesis. Que le diga dónde, pe, para que le entregue. Es que hasta largó la risa, pues, porque que diga dónde, pe, para que le entregue, o sea, académicos, ¿no? Estos son los académicos. Y el jefe dice, pero si no hemos quedado en nada, la cosa está en veremos.
O sea, estás hablando de una tesis y la cosa está en veremos. Y sigue el gordo. ¿Conversó con el Chiri? ¿Sí o no? Sí, compadre. Ya. Creo que eran 6, ¿no? Le dice el jefe. No van a ser pues 6 tomos de la tesis, ¿no? Qué horror. Creo que eran 6. Sí, dice que ya lo tiene ya. Sí, pues. Pucha madre. Conversa con el Chiri. Dile que tú sabes que lluvia, todo cae. Ya, listo. Voy a bajar. En ese tipo de conversaciones, como ustedes imaginarán, la fiscal que está investigando no entiende nada. Entonces, por eso es que se solicita normalmente la ampliación de la investigación. Tienes que averiguar quién es el gordo, tienes que averiguar quién es el jefe, tienes que averiguar quiénes son los que están hablando acá, porque está claro que no están hablando de una tesis y que esos 6, no sabe 6 qué, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, acá hay cosas interesantes, ¿no es cierto? Las botellitas de whisky para el santo del jefe. Sí. Por favor, 6 botellitas de whisky de etiqueta azul, pues hermano, mínimo, ¿no? Y esto es curioso, porque no se ha identificado al empresario, solo el apellido Marzano, un apellido que puede ser cualquier empresario, pero en fin, hay algunos que se pedían Marzano, o puede ser un alias, ¿no es cierto? El asesor del presidente, este mismo asesor de Walter Ríos, pide 6 whisky etiqueta azul para el cumpleaños de su jefe, a un empresario de apellido Marzano, que tiene, by the way, como dicen, unos juicios en la corte, pues. Doctor, la llama así, le dice, ya, escúchame, este señor es Gianfranco y el otro señor es Raúl. Ya, una chiquita. Y Gianfranco es el asesor, ¿no? El doctor, su happy es el 13. ¿Sabes? Ajá. Sí, me ha dicho. Ya, entonces quiere que le digas a tu pata Marzano que le ha caído muy bien, ¿ya? Que son patas. De frente. Dile que me ha caído, son patas, no hay problema. Que ya hablé con el director y de ahí en el segundo piso de la nueva sede, que ahí se va a ver su situación. Ah, ya. Que está encaminado y que ya le dio su chiquita y que lo va a ver. Pero hermano, tú sabes que es el cumpleaños, ¿no? Ya, que no se preocupe, hermano. 6 whiskycitos azules. Uy, ya, le dice el otro, ya. Pero para el tío, ¿eh? Tú le dices, sabe que es el cumpleaños del hombre. Una media docena de azules. Ya. Y le das mi número para recogerlo o que vaya. Ya vemos quién. Miren, puede no ser whisky etiqueta azul. Puede ser el código, se dan cuenta, de otra cosa. Unos 6 azules pueden ser $6,000, pueden ser 6,000 euros, pueden ser otra cosa. ¿Ya? Y bueno, después Raúl, que es el intermediario, con Jan, le dice, ya, una manera de apoyarlo al doctor es en su pretensión de seguir escalando, como le responde a todo magistrado, ¿no? Entonces, si los amigos están bien, hay que estar con los amigos. Ese lenguaje de lampa esto. Además, eso tú sabes que es recíproco, le contesta el otro. Ay, Dios mío. También, Jan, cuando sea tu diablín, me pasas tu diablín, ¿eh? En vez de tu santo. Me pasas la voz también, porque los fatas van a querer ponerse a derecho, ¿eh? Aunque sé que te enviarán una fuente de lomo, pero en bandeja de plata, pues. Son mis patas. Yo confío bastante en ti. ¿Qué tal? Este señor ha llevado a una persona que tiene un juicio en esa corte y que le están diciendo, no te preocupes, tranquilo, ya le dieron su chiquita. Le dieron una platita, ¿no es cierto? Una platita para empezar. Pero ya le van a dar los 6 whiskies azules. Como dicen acá, 6 azules, por favor. Media docena de azules. ¿Tú has tomado whisky etiqueta azul? Oye, no tiene nada especial, ¿ya? Es caro, pero no tiene nada especial. Como Toledo. Esto no es whisky etiqueta azul. Esto es una jerga para hablar de otra cosa. Bueno, eso es lo que tiene que investigar la fiscal, ¿no? Yo por eso creo que ha hecho bien en esperar 6 meses para poder jalarle la lengua a todos y encontrar, pues, las relaciones que hay entre unos y otros. ¿Qué más tenemos en este caso que parece no acabar nunca? Pues tenemos también una amenaza muy interesante
a la libertad de expresión. Ayer Gustavo Gorriti y también el programa Panorama recibieron tanto de Reportero como Panorama de nuevo un escrito de la Fiscalía apercibiendo a estas personas para que entreguen, pero no se imaginan lo que es el apercibimiento, de la forma más, como suelen ser lamentablemente este tipo de escritos, de la forma más brutal, todo su material, pero todo su material, bajo apercibimiento de ser procesados a la cana con Gorriti. Así, me dirijo a usted a fin de solicitarle que en el plazo de 3 días y bajo apercibimiento, todo subrayado, de remitirse copias por delito de desobediencia a la autoridad, se sirva a remitir lo siguiente. O sea, el señor periodista trabaja para el señor fiscal, ¿no? El íntegro de los audios sin editar que dieron mérito a cada uno de los 9 subtemas, campaña presidencial, deuda cobrada, etcétera, que contiene la nota periodística titulada Corte y Corrupción, primera entrega, publicada en la página web del IDL Reporteros de fecha 7 de julio. 2. Que indique, miren esto, ¿quién se lo entregó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A través de qué medio? Correo electrónico, red social, dispositivo portátil, etcétera. Y esto lo manda este fiscal supremo, porque no es un fiscalucho cualquiera, o sea, este es un fiscal importante, es el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que está a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Dígame usted, ¿quién le entregó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿En qué modo? ¿Qué es esto? Obviamente Gustavo Gorriti le ha contestado de una manera muy periodística y muy apropiada, pero hay otras formas de contestarle. La primera es que el secreto profesional está en la Constitución del Perú, artículo 2, inciso 18. Nadie puede ser obligado a revelar secretos obtenidos dentro de su profesión. Pero es peor, es delito revelarlos. Está en el Código Penal. Si tú revelas información obtenida y perjudicas a los demás que te la dieron, has cometido un delito. Entonces, el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa está instigando a la comisión de un delito. ¡Qué bestia, Dios mío! Ya, yo puedo entender que un congresista, pues, tipo Yesenia Ponce, pues no sepa estas cosas, ¿no? Pero que no lo sepa un fiscal, lo cual vuelve a uno a pensar cómo llegó el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa a ser fiscal supremo. Uno de estos concursitos. Le preguntaron si sabía cuál era la receta de ceviche de pato y pasó el examen. No puede ser tan burro de no saber que la violación del secreto profesional es delito y que está instigando a cometer un delito. Bueno, así estamos. Y en medio de todo esto, acá en este programa se nos ocurrió ayer, y después lo dije en La República, plantear esta idea de hacer una cuestión de confianza, por lo menos, sobre el cumplimiento del artículo 157 de la Constitución, que sí tiene, como en pocos casos, una remoción de funcionarios públicos por falta administrativa. No por delito, dice por falta grave. Yo no sé qué más grave que esto. Y estamos con Pedro Cateriano, que es además profesor de Derecho Constitucional y abogado y además ministro, para hablar de este tema. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Bueno, primero una impresión general de este desmadre que hasta hace una semana no hubiéramos pensado que existía. O sea, sabíamos que existía, pero no de esta forma. Bueno, es una calamidad institucional, ¿no? Es una demostración de la profunda crisis por la que está atravesando el sistema de justicia. Y ya que has mencionado a Toledo, creo que él va a ser el único beneficiado con esto, ¿no? Porque con anterioridad, por ejemplo, empleó la detención preventiva contra el expresidente Humala, y ahora seguramente sus abogados van a usar en Estados Unidos estos argumentos para decir que ya no solamente la justicia en el Perú está politizada, sino corrompida, que creo que es la peor mezcla, lo letal que puede ocurrir en el Poder Judicial y en el sistema de justicia, ¿no? Que se mezcle política con corrupción. Y los audios lo que están probando efectivamente es eso, que acá hay escandalosos casos
de política y corrupción, que además no han generado una reacción saludable de las propias autoridades. Creo que el hecho de darle vacaciones a este vocal supremo Inostroza, cambiarlo de sala, porque en realidad lo que han hecho no es sacarlo ni suspenderlo en el ejercicio de la función, sino darle vacaciones y además trasladarlo a otra sala. Es una pésima señal que estaría demostrando un espíritu de cuerpo en el Poder Judicial que da señales como que ellos son intocables, que están por encima de la ley, Ahora, porque cualquier ciudadano ve que cuando se trata, no digo ya de indicios razonables, sino de meras investigaciones, la dureza con la que estos jueces y fiscales aplican la ley. ¿no? Sí, claro, para otros es durísima. Ahora, lo que dice Duberly Rodríguez es que no tenemos facultades. O lo saca el Congreso o lo saca el Consejo Nacional de Magistratura. Y yo no lo puedo sacar. Sí, pero... no lo puedo suspender tampoco. Pero lo que sí podía decirles, no proceden las vacaciones, porque además te acabas de venir de Rusia. ¿Qué más vacaciones? ¿Qué más? El mismo audio refleja cómo negoció el vocal su viaje a Rusia, y ahora la salida que le da la Corte Suprema son vacaciones. Esto es un escándalo y prueba, de otro lado, que, y esto es grave, ¿no? Cualquier ciudadano puede confundirse políticamente, ¿no? Puede no entender las normas, Claro. no interpretar bien los hechos. Pero un juez no puede confundir lo que es legal de lo ilegal, lo que es bueno y lo que es malo, Claro. ¿no? No O puede. sea, entonces, y más aún un vocal supremo, ¿no es cierto? Estos señores tienen todo el poder No, el poder- en un Estado de Derecho para que precisamente opere la democracia. Si el Poder Judicial da estas señales en las cuales hay algunas evidencias ya que en ciertos casos podríamos señalar que hay grupos que podrían estar calificados ya como asociación ilícita para delinquir. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿cómo reacciona de esta manera, no tibia, sino cínica, el Poder Judicial? Como diciendo, bueno, acá yo no puedo hacer nada. Oye, ¿para qué te han puesto como presidente de la Corte Suprema? ¿Para qué te han elegido como presidente del Poder Judicial? Para defender la institucionalidad. Caso similar y Pero penoso. ¿qué medida podría aplicarse? Bueno, la sala Lo suspende. plena lo puede suspender o le puede invocar a que pida una licencia. Pero ¿cómo le concede unas vacaciones? ¿Tan fácil se consiguen las cosas entre los vocales? Parece ¿no? que sí. La severidad es para terceros, pero entre ellos ni se tocan. Entonces creo que esto es fatal. Fatal. Además ellos quieren reformarse, ¿ah? Han dicho, no, que una comisión del Ejecutivo ni hablar. Que ellos van a hacer su propia comisión para hacer su propia reforma. No, pues. Entonces, claro, estamos entrando a un terreno sumamente peligroso para la institucionalidad democrática en general, ¿no? Porque si además vemos las reacciones del fiscal de la Nación, como acabas de señalar, el artículo 2, inciso 18 de la Constitución es clarísimo. El secreto profesional está garantizado. ¿Para quiénes? Para médicos, abogados, sacerdotes, periodistas. Eso es clarísimo. Entonces, ¿cómo el Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial están no solamente amenazando a la prensa, que ya constituye también algo muy grave, Así es. sino exhortando a violar la Constitución manifiestamente? ¿De qué se trata esto? No, además lo grave es, la gente dice, pero no se puede levantar ese secreto. No, es el único que no se puede levantar. Se puede levantar el secreto bancario, tributario, de las comunicaciones. Todos menos el profesional. Es indestructible. Así es. Es En el mundo entero, ¿ah? Es como que salvando las distancias, pero Claro. también se protege, llame a un juez, ¿no es cierto? A un sacerdote, a que le pida que le cuente La ¿no es cierto? confesión del la criminal. confesión del criminal, ¿no? No puede. No puede. ¿Qué es lo que fortalece precisamente a los medios de comunicación y a los periodistas en especial? El secreto profesional, Claro. para garantizar, ¿no es cierto?, una libertad de información, de prensa y de divulgación. No, Si además- se violan las fuentes, si se amenazan, el periodista no solo pierde credibilidad, no tiene acceso luego para informar y dar cuenta de hechos que otros
no se atreven a dar. Así es. Bueno, es que ese es el tema. Lo que no quieren es que se siga informando. Exacto. Y lo que hay en este momento es un estado de terror porque no saben cuántos... saben que hay 6 meses de grabaciones. No saben cuántos están cayendo las grabaciones. Claro. Esto es como cuando salieron los Vladivideos. ¿Te acuerdas? Y el señor Schutz juntó todo su personal y les lloró y le dijo, yo no estoy, nunca lo vi, nunca tuve nada que ver. Bueno, le creyeron, pues, ¿no? ¿No? Y de repente apareció su Vladivideo, porque salió después, ese lo suelta Montesinos, se ve una extorsión. Entonces, claro, o sea, al principio todos dirán, yo señor, no señor, pero de repente comienzan a aparecer uno tras otro en esta argolla, ¿no es cierto?, los que están comprometidos, ¿no? Y que no son pocos. Es evidente que esta es una argolla chalaca, porque ese es el origen de la grabación, pero que se extiende por todo el Poder Judicial, porque Nostroza Pariachi viene del Callao. Entonces, es evidente, y sus mañas, pues las ha traído a la Corte Suprema. Claro, él ha sido juez en el Callao en la etapa más dura del fujimontesinismo, no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, llama la atención que un político autoproclamado perspicaz, súper sabio como Alan García haya tenido este acercamiento, ¿no es cierto?, vía un reconocimiento público como es la concesión de una condecoración, ¿no? Bueno, el tema del Ministerio de Defensa es notable. El señor Inostroza Pariachi condecorado con la Orden Naval. Al mérito naval, sí. Al mérito naval. ¿Cómo le pueden dar a ese juez que ha soltado a violadores de niñas? Hay varios casos, porque se han bajado toda su jurisprudencia para leerla. Ha soltado a violadores de niñas el orden del mérito. ¿Quién ordena eso? Se hizo durante el gobierno de García. Sí. Ah, bueno, ya. Eso explica tantas cosas, pues. Como dicen los gringos, I rest my case. Claro, esa orden no se la han puesto porque se le ocurrió al ministro de Defensa de ese entonces, sino que porque, lamentablemente ya ha fallecido, ¿no? León Torne. claro, eso se le ocurrió al presidente del Perú, que es el que otorga, pues, finalmente la orden. Sí, es el que decide finalmente. Así es. Pero acá hay otros asuntos, naval, imagínese. otros asuntos graves, ¿no? Como es el del Consejo Nacional de la Magistratura y la reacción del Congreso, ¿no? La Constitución permite... Vamos a hacer una pausita, Sí. y de ahí regresamos a ese tema que es bien importante, y después vemos cómo hacemos con el Consejo Nacional de la Magistratura. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Primicia calientita. Nos vamos pa' Chincha, familia. Visitaremos la vistosa y popular comunidad de El Carmen con su contagiante ritmo, color y sabor. Realizaremos la misa en la parroquia Nuestra Señora del Carmen y, por supuesto, nos deleitaremos con la rica sazón de Mamaine. Allí no queda todo. Luego nos dirigimos a la calurosa Chincha y degustaremos sus potajes y exquisitos dulces. No te quedes en casa. Nos vamos el sábado 21 de julio. Recuerda, los asientos son numerados. Llama al 427-6793 o visítanos en Girón Camaná 158. Radio Santa Rosa, 61 años llevando buenas nuevas en tu vida. Dominicos que escribieron la historia del Perú. Fray Gaspar de Carvajal. Fray Gaspar de Carvajal nació en Trujillo de Extremadura, España, en el año de 1504. Tras ingresar a la Orden de Predicadores en España, viene al Perú en 1533, dedicándose a la conversión de los indígenas. En 1540, Fray Gaspar se une como capellán a la expedición de Gonzalo Pizarro. Pasó los Andes y se internó en la selva amazónica. Gonzalo Pizarro ordena a Francisco de Orellana que con 50 hombres, entre los que se encontraba Fray Gaspar de Carvajal, descendiera el río Napo para encontrar el lugar donde ese río desembocara en un río mayor y volvieran con las provisiones que pudieran encontrar.
Fray Gaspar de Carvajal recoge minuciosamente toda información de los grupos étnicos que encuentra en su camino, que van a ser valiosos para la posteridad. Sin embargo, el fraile también narra los enfrentamientos entre españoles y aborígenes, donde pierde un ojo. Fray Gaspar fue elegido subprior del convento del Santísimo Rosario en Lima. Después fue enviado como misionero a Tucumán, siendo nombrado protector de los indios. En 1565 fue elegido representante de su provincia ante la corte española y ante el Papa, pero es probable que no llegara a cruzar el océano. Fray Gaspar de Carvajal, un dominico que escribió la historia del Perú. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y un avisito, Rosa María, para Puno. Nos avisan que en Puno hoy día hay marcha de protesta contra la corrupción. Se van a reunir la gente de Puno en el Parque El Pino y van a marchar todos el día de hoy en Puno a las 5 de la tarde. Así es. Bueno, perdón, ha habido un error en mi información. La conformación de la comisión está integrada por las 7 personas que les leí. No hay ningún ad honorem y no hay ninguna prelación, salvo la de Alan Wagner. La Secretaría Técnica la va a poner la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, Delia Reboredo, Hugo Civina, Samuel Abad, Eduardo Vega, Ana Teresa de Revilla y Walter Albán Peralta. Todos son profesores universitarios, conocidos, abogados. A ver, Delia Reboredo fue miembro del Tribunal Constitucional destituido por el Fujimorismo. Hugo Civina Hurtado fue presidente del Poder Judicial, ya está en retiro, entiendo. Samuel Abad Yupanqui es abogado, constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional, y hubiera sido un excelente defensor del pueblo, pero en fin, nombraron a Walter Gutiérrez. Eduardo Vega ha ejercido como defensor del pueblo 5 años. Ana Teresa Revilla, conozco mucho a su hermano Adrián, es una abogada muy conocida, gente muy recta y muy decente. Walter Albán, ustedes lo conocen, ha sido ministro, pero también está a cargo ahora de Proética. Y Alan Wagner es el presidente de Transparencia, así que yo creo que entre los 7 pueden producir rápidamente, con la cantidad de data que hay, un documento más o menos sencillo de una reforma constitucional, que es la que debería empezar, y luego una reforma legislativa. No se trata de hacer una ley orgánica del Poder Judicial en 2 semanas, porque la ley orgánica del Poder Judicial no es el problema, ¿no? Y yo creo que el problema central, la piedra angular, lo que tú decías, es el Consejo Nacional de la Magistratura. Exacto. Esa es la madre del cordero. Si tú controlas eso, controlas todo. Absolutamente todo, ¿no? Claro. Por esa razón creo que la iniciativa que planteaste el día de ayer, en el sentido de que el Congreso aplique el artículo 157 de la Constitución, no parcialmente para algunos consejeros, como quiere Jorge el Castillo, claro, para que ingresen personas que tienen cercanía al partido claro, aprista. María No. Zavala, imagínense ustedes, las exsecretarias son María Zavala, ex ministra de Justicia del gobierno aprista. Disculpen, pero es la realidad, no estoy diciendo nada malo de ella, es un hecho. Y la señora de Tambini, ¿no es cierto?, que es la nuera del señor Tambini, que era el procurador, el presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado durante la era García. Y muy cercano al y los expresidente Tambini, García, ¿no? íntimo, abogado personal, etcétera, su nuera. No se pasen, Claro. pues. Entonces, la Constitución permite la remoción de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. No tienen una protección especial como sí la tiene el presidente de la República, ¿no? Como la tienen los parlamentarios, los propios vocales de la Corte Suprema. No es una incapacidad moral. No, nada de habla eso. por causa grave. Por causa grave. Entonces, acá efectivamente hay una situación de absoluta gravedad, ¿no? En la cual no podemos señalar individualmente las responsabilidades penales, porque de eso se encargará el Poder Judicial. No, acá estamos ante una decisión especial al margen de la temática penal,
en donde sí se puede aplicar debido a la causa grave, que es un hecho objetivo, en donde no solamente las personas que están involucradas en los audios, sino también la actuación institucional, ¿no? Claro. Que es crítica y estamos ante un estado de emergencia institucional. Eso justifica la remoción de todos los miembros que integran el Consejo Nacional de la Magistratura. Y por esa razón creo que el presidente de la República ha debido convocar una legislatura extraordinaria con este punto único y tal vez un proyecto de ley que establezca que en tanto dure la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, quedan en suspenso las atribuciones inherentes al Consejo, como son designar o sancionar a jueces y fiscales. Pero creo que eso es algo urgente y sería una señal política de liderazgo del presidente Vizcarra acometer este emprendimiento. No caer en este juego del Parlamento que quiere que pasen los días, empecemos, ¿no es cierto?, nosotros a caer en un diálogo de sordos y que con el transcurso de las semanas esto, como se dice, quede en la nada nula. Entonces, por esa razón, creo que ha adoptado ha tenido una positiva reacción el presidente Vizcarra, pero creo que es aún insuficiente. Y si el Parlamento se niega, es decir, a cumplir con lo que establece la Constitución y no remueve a esos magistrados, ahí sí podría enviar el presidente de la República a su Consejo de Ministros a plantear una cuestión de confianza sobre la aplicación del artículo 157 de la Constitución para remover a los magistrados. Claro, porque se necesitan 2/3 del número legal de miembros, Así es. 87 votos. Así es. Entonces, esto tiene que contar con el concurso de los fujimoristas, no hay forma de hacerlo sin ellos. Y los fujimoristas es evidente, por lo que hemos visto, y los ambristas, que no quieren, que quieren sancionar a Inostroza Pariachi, ¿no es cierto?, a el señor Julio, ¿cómo se llama? Ay, el de hermanito, el que antes serví. ¿Walter Ríos? No, Walter Ríos es el del Callao, que Callao. tiene otro rango, pues ese ni siquiera pasa por acusación constitucional. A ese lo remueve el CNM, imagínate. No, Noguera, que en fin dice, oye, pero son conversaciones intrascendentes. Iván ¿no? Noguera. ¿Perdón? Iván Noguera, creo que. Ivancito, sí. Bueno, yo creo Ya. que todos, ¿no? Y el otro que se llama Águila. Águila, dice que... dice- Águila. Águila, ¿no? Águila dice Es sin que... acento. Dice que él no aparece, él no conversa con nadie. Todavía. ¿Ya? Pero el otro que habla con Ríos, que es el que le nombra a su amigo de Puno radicado en Tacna, Rodríguez creo que es, este señor, ese sí está embarrado. Entonces, claro, dice que se vaya ese. Claro, Y eso que es se lo- vaya Noguera, 2, y ya estamos. Claro, pero en ese juego, como repito, está el APRA, que solamente quiere una cosa parcial para que entren los suyos y mantener el control. Acá no es como dicen del Castillo y otros más, que el APRA no tiene nada que ver, que no tiene ningún contacto, que no controla. No, acá son hechos objetivos. Entonces, Ahora, ha sido bueno, yo creo que todo esto ha sido bueno por varias razones. La primera, porque el público ha aprendido qué cosa es el Consejo Nacional de la Magistratura, que tantos años hemos tratado de explicar y que poca importancia le da al Se le público en daba. general. Ahora ya entendió que estos de acá, estos que negocian, ¿no? Bueno, estos que negocian todo, nombran a los jueces. Entonces ya entienden por qué tenemos la porquería de justicia que tenemos. Discúlpeme. los nombran y los sancionan Los después, sancionan es decir, están y los sujetos ratifican. y los ratifican y por lo tanto están sujetos a su supervisión permanente, ¿no? Y a sus ascensos. Claro, ese es un poder el que tiene pues el Consejo Brutal. Nacional de la Magistratura, que mal empleado, como está ocurriendo o como ha acontecido, Claro. genera estos Entonces, actos ilícitos. si tú ¿no? controlas eso, controlas la suerte pues de Alan García en todos sus procesos judiciales, por ejemplo, la mala suerte del señor Cateriano en todos sus procesos judiciales, que tienes que archivarlo a punche porque no conoces a nadie. Entonces la gente, miren lo perverso que puede llegar a ser. El cliente le puede decir al abogado, oye, pero tú conoces a la gente del Consejo Nacional de la Magistratura, porque si no la conoces estamos muertos, pues. Mira, Imagínate. y además, si calzamos
esto con lo que en la realidad ocurre, ¿cuál es el único funcionario público que ha ganado una acción de amparo para que no lo interrogue el Congreso? Alan García. Eso es lo único. Alan García. ¿Quién consigue esas hazañas judiciales? Lo único que consigue es Alan García. Entonces hay que preguntarnos por qué. ¿Por qué el señor Losada Istamburi, durante el gobierno de Alan García, que yo no estoy negando, no estoy cuestionando la honorabilidad de Losada Istamburi, pero ¿por qué nombran a un expresidente del Senado aprista como consejero? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿No? El otro día del Castillo dice, pero ¿cuál es el problema que sea aprista el próximo candidato a la Corte Suprema? ¿No? El personero legal del partido aprista, Ángel Romero Díaz, vocal de la Corte Suprema, está en campaña para presidir la Corte Suprema. En algún momento he leído que están discutiendo por teléfono eso. En lo de hoy día, en lo del hoy día de la República, están diciendo, a la reunión llevas a Ángela, de todas maneras. ¿Ya? Entonces, ¿Ángel qué? Ángel Romero. Eso está en la reunión de hoy. No he leído ese audio, ¿no? Ahorita está a favores supremos. Walter Ríos le da un puesto a una jueza, le da un puesto de jueza a una presunta amiga del juez Aldo Figueroa, otro supremo. Y luego le informa a César Inostroza, que le ha hecho el favor y que él siempre le están informando de todo lo que hace. Pero en esa conversación hay otra también, en la cual también está por algún lado este señor. Entonces, bueno, al final de cuentas, se refieren el hombre que elige presidentes, ¿no es cierto? Imagínate, se refieren a José Luis Cabaza como el hombre que elige presidentes. ¿Qué tal? Claro, acá no estamos cuestionando el hecho de que un aprista no pueda acceder a un cargo público. Lo que estamos reclamando es que en el Poder Judicial las acciones no pueden ser politizadas. Es decir, un juez para administrar justicia no solo tiene que ser independiente, sino neutral en su actuación. Entonces está probado que todos estos fiscales al cual tú hacías referencia, que se llaman Víctor Raúl, por casualidad, muchos se llaman Víctor Raúl, ¿no? O son apristas, o son hijos de apristas, o lo que sea. Mira, yo conozco un caso de lo que ha acontecido en el Tribunal Constitucional durante el periodo de Alan García, ¿no? Estuvo absolutamente politizado y al servicio de García. Culmina el mandato del señor Mesía, creo que es el apellido, y confiesa, sí, yo soy aprista. Sí, claro. Soy aprista. Y el doctor Calle siempre lo dice. No, son apristas, entonces, pero administran justicia o han ejercido su función de manera neutral, diríamos que no. En los casos que le interesan a la APRA, no. Bueno, entonces, eso es suficiente. Y creo que una de las reformas que se debería emprender es proscribir que aquellas personas que han hecho política a lo largo de su vida, ¿no es cierto?, que han estado inscritas en partidos políticos, que han sido personeros, a los 60, 50 años quieran ser vocales de la Corte Suprema, ¿no? Porque al final terminan, quieras o no, defendiendo intereses políticos. Ahora, lo que pasaba justamente con la Constitución del 79 es que los vocales supremos los ratificaba el Senado. Entonces, para evitar la politización, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema, se crea este sistema del Consejo Nacional de Magistratura, en el cual, como parece ser lógico, si tú pones gente de otras profesiones y de otros pero ¿qué orígenes, es lo que pasó? A ver, vayamos hacia atrás. ¿Quién fue el vocal supremo que no quiso investigar a Alan García cuando el Congreso lo acusó? La Cámara de Diputados y el Senado en ese entonces. En el 91. Roger Salas Gamboa, claro, que fue su profesor en el colegio Eguren de Barranco y que él lo nombró vocal de la Corte Suprema, porque bajo la Constitución del 79 el presidente nombraba y el Senado ratificaba. Así es. Como ganó García la presidencia y el APRA tenía el control absoluto, nombró pues vocales supremos de su absoluta confianza. Y cuando las papas quemaron, evidentemente no actuaron pues correctamente. Entonces, eso generó una gran irritación nacional. Y por eso, cuando se debate la nueva Constitución, se incorporan dos aspectos. Primero, que una vez que aprueba la acusación constitucional
el Congreso, El el fiscal fiscal está obligado a formular denuncia Así para es. evitar precisamente lo que aconteció en este Exacto. caso de Alan García. Exacto. Y como se señaló que el proceso de designación estaba absolutamente politizado, se creó este mecanismo, este Consejo Nacional de la Magistratura, con representantes de De las distintas partes y de los gremios. universidades, así es, de los Pero ¿qué es gremios. lo que ha ocurrido en la práctica? Por ejemplo, hace algunos años se sabía que la representante del Colegio de Enfermeras era fujimorista. Claro. ¿Qué hicieron los partidos? Infiltrar los gremios, Claro. meter gente afín a sus criterios políticos o Claro. relacionada con simplemente prestar servicios, y se inició a lo largo de estos años, desde Fujimori y Montesinos, el control absoluto del Poder Judicial. Perdón, Montesinos lo dice en un audio, Sí. donde está con Luz Salgado. Sí. Le dice, mira... Y con Fausto Alvarado, ¿no? Exactamente. No. Sí, creo que estaba ahí Fausto Alvarado en la comisión. Ah, claro, en esa comisión. Sí. Pero lo dice, pero antes de cuando están grabados en la clandestinidad, digamos, Ya. tú controlas el Consejo Nacional de la Magistratura, entonces tú controlas la Corte Suprema. Tú controlas la Corte Suprema, entonces tú controlas el Jurado Nacional de Elecciones. Porque Controlas todo, efectivamente, porque imagínense, a ver, para que tengan una idea, Inostroza Pariachi era accesitario del Jurado Nacional de Elecciones. Me han quitado ese cargo, por lo menos. ¿Ya? Entonces, bastaba con controlar el Jurado Nacional, el Consejo Nacional de Magistratura, para que tú vayas controlando todo. Entonces, ¿qué le interesaba a Montesinos? Controlar la cantidad de números que necesitaba Claro. en cada entidad. Entonces, necesitaba 4 votos del Jurado Nacional de Elecciones. No tenía que tener 5, con 4 le bastaba. Para tener 4 tenía que controlar uno del Ministerio Público y a uno del Poder Judicial. ¿Y cómo los controlaba? Los controlaba desde el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y cómo controlaba el Consejo? Controlando básicamente al representante de la Corte Suprema, al representante del Ministerio Público, al representante de los colegios de abogados, y ya está, listo. Por esa razón, aparentemente, la señora K, que en Fuerza Popular primero dijeron que no la conocían, ayer una congresista dijo que sí era Keiko cometió un Fujimori, desliz, pero un al desliz. mediodía Todo le es preguntan al presidente del Congreso y dice, no ha dicho eso, ¿no? No ha dicho eso, ¿No? la han malinterpretado. Perdón, Sí. como decía Entonces- Pati del Río, yo la vi bien tranquilita. Entonces, esta señora acá, por esa razón estaba tan tranquila. Claro, ¿no? pues. Entonces, esta señora acá, que ha hecho esta campaña millonaria para venderla acá, y ahora dice no ser la acá, Es la Q. es la Q. ¿Qué está ocurriendo acá? Los peruanos tenemos el derecho de Dice- saber lo que no, está La aconteciendo. mejor ha sido Marta Chávez. Dice que es PPK. La señora acá es PPK. No, es la señora Kuczynski. Claro. Acá, como empieza con Kuczynski, debe ser la señora Una Kuczynski. Kuczynski. Vamos a Bueno, la podemos pausa. hacer un concurso, ¿no? Porque ayer, la verdad, sobre la señora acá, Kim Kardashian ha escrito desde Estados Unidos, por favor, no soy la señora acá en inglés. No me sigan escribiendo. Pero hay quienes se quieren inmolar, me han dicho por acá. No he escuchado el audio, pero dice que Karina Beteta ha dicho que ella Sí, es que ella, la señora pod- acá. que sí, que ella podría se quiere ser. inmolar ella. Ella dice que ella puede ser, no hay ningún problema, tranquila nomás. Tranquila, Karina, nadie te ha llamado, tú tranquila. ¿Ya? Pero ella dice que si quieren, ella puede ser la señora acá, ningún problema. Bueno, es que hay también un contexto. La señora acá no sale de la nada. O sea, ¿por qué es relevante Inostroza para la señora acá? Porque en su sala se está viendo la casación de la investigación de cócteles. O sea, sí le interesa a la señora acá hablar con César Inostroza Mariachi, que es un juez venal, porque como lo hemos visto ya en varios audios, hace favores. Entonces, es una persona a la cual se le acerca a uno y te hace el favor solicitado. Está clarísimo. no, y además, de manera escandalosa, este juez ha dicho que él no tiene por qué decir con quién se reúne. No. Es parte de su círculo íntimo. Y yo dije, no me cabe la menor duda. Muy íntimo. Muy íntimo. Pero un funcionario público no solamente está obligado a publicar la relación de las personas con las que se reúne, Claro. sino a dar cuenta de esas reuniones, ¿no es cierto? Porque hay la obligación de informar, más aún si se trata de un vocal de la Corte Suprema, ¿no? Así es. O sea, un Ahora, vocal de la Corte Suprema no puede ocultar la verdad. bueno, y además hay que hablar de los patrimonios, ¿ah?
las platas que se manejan estos jueces. Los jueces cuando yo era chica eran personas dignas, pero más o menos pobretonas, ¿no? O sea, no tenían... Departamentos en Miami, Estos, inversiones. estos tienen, ¿qué departamento? Tienen casa en Miami. Vamos a la pausa y volvemos. Te has quedado, tienen casa. Olvídate, departamento, casa en Miami. Linda. Y nosotros tiene casa. O sea, es Hay toda casa, la güey. plata. No. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Me hacen recordar también que nos pueden escuchar a través de su celular para Android y iPhone. Es gratuito, ingresen a Play Store en sus celulares, descargan y listo. Toda la información de A Pensar Más con Rosa María Palacio. Además hay nombramientos, ¿no? El juez Chang, por ejemplo, tenemos que ayudar al chino, pasó el examen, además le preguntan, oiga, ¿usted tiene departamento en Miami? Sí, señor. ¿Cuánto le costó? $300,000. Sí, señor. Le faltó decir, bueno, después nos cuenta cómo lo hace, ¿no? Porque es una cosa increíble, ¿no? La decana del Colegio de Abogados del Callao dice que cree que Walter Ríos ha fugado del país. Anoche pusieron impedimento de salida para Nostroza Pariachi. César Romero, reportero, periodista, señaló que tenía planes de viajar a España ayer, pero han logrado que no salga del país. Puede ser que Ríos haya salido o puede ser que no ha habido, se había declarado enfermo. Digamos, de todos, del que más audios hay es de él, y el de más compraventas hay, porque si ya estoy pensando en 10 verdecitos, en 10 verdecitos. Sí, verdecitos. 10 verdecitos estaba pensando el señor, ¿no? Entonces, no hay duda, ¿no es cierto?, que este sujeto cobraba sus servicios de intermediación ante el Consejo Nacional de Magistratura y luego repartía, porque ha dejado bien claro que hay mucha gente que ha ayudado, o sea, tienes que repartirle a todos. Entonces, bueno, de ser cierta esta información, sería una situación muy grave y serían corresponsables también el Ministerio Público, el Poder Judicial y también el Congreso de la República por su lentitud, porque sí, pues, si ya esto se sabía, y volvemos a lo mismo,
¿no es cierto? Cuando se trata de un ciudadano cualquiera o de una persona que es adversaria política de los fujimoristas o apristas, sí hay severidad, sí hay prisa. Oiga, ¿no? a Pedro Pablo Kuczynski renunció y a las horas tenía impedimento de salida. No solo eso, Y a la mañana estaban siguiente allanando su casa, ¿no? A estos Entonces, jueces no les allanan nada. Eso es lo que, a eso íbamos, ¿no? Nada. ¿Dónde están los allanamientos? ¿Se ha discutido acaso una detención preventiva ahora? ¿No? Nada. Eso ya no existe ni para los fiscales ni para los jueces. No, pues, eso no puede ser. Sí, pues. ¿No? Primer acto, saltar sobre el IDL en Pardo de la Aliada. Claro. Yo estuve ahí, pues fuimos corriendo, varios colegas, todos a ayudar, que no tenían nada que hacer. Segundo acto, exigirle que entreguen a sus fuentes. Oiga, perdón, ¿podemos hablar, como tú dices, de la prisión preventiva para el señor Ríos? Porque es prácticamente flagrancia. Exacto. O sea, no es flagrancia porque la fiscal que ha estado haciendo, ha hecho el seguimiento, ha dicho no, a este hay que jalarle la lengua porque es evidente que Ríos los estaba llevando a todos. Entonces, tiene a veces... La única salida que tendría Ríos es acogerse a la colaboración eficaz. Sería estupendo. ¿No? Y ayuda al país a una gran reforma. Pero yo creo que, mira... Bueno, entonces entonces, lo matan más o menos en 20 minutos, ¿no? entonces se debería empezar a discutir la prisión preventiva para ese caso, porque en esta situación sí hay argumentos jurídicos. Por supuesto. Entonces, no solamente los audios estarían probando una flagrancia, sino también todo lo que empieza a saberse de la revisión de sus acciones, de sus resoluciones judiciales. El señor Ríos, por su propia seguridad, podrían tenerlo con arresto domiciliario por su propia seguridad, porque yo estoy segura que mucha gente va a querer callarlo, porque los audios que no han salido todavía y que tienen atado de nervios a todos los que están implicados en esto, nadie sabe cuándo van a salir. Entonces es mejor callar al señor Ríos lo más rápido que se pueda. Entonces, por su propia seguridad, debería entregarse y solicitar él una medida de arresto domiciliario para que le pongan policía en la puerta y lo cuiden. Y que colabora con la justicia y nos cuenta todo, con pelos y señales. Serían las audiencias más sabrosas probablemente de la justicia peruana por muchos años. Que nos cuente cómo funcionan las cosas en el Consejo Nacional de la Magistratura, con pelos y señales. Y su carrera ha terminado. Eso tiene que convencerse, señor. Claro. O sea, ahí no regresa. Entonces, mejor retirarse con una colaboración interesante y rebajar su pena, ¿no es cierto? Y además, ya se han desbaratado todos estos argumentos que se emplearon inicialmente, ¿no? El primero de ellos, Alan García, que dijo que se trataba esto de un chuponeo ilegal al servicio de la subversión, ¿no? Mira, a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, el más asustado era Alan García, porque fue el primer tuit que mandó para hacer lo que siempre hace, confundir, enredar, ¿no? Y su abogado, Erasmo Reina, también diciendo lo mismo, a los no pocos lo minutos, de exactamente igual. El chuponeo es ilegal. Es todo ilegal. No sabían nada de la historia completa. Yo sí más o menos la sabía. Yo miraba esto y me reía. Es ilegal. No, es lo que más ira les da es que es perfectamente legal. Así es. Y nada de lo obtenido es ilegal. No como los chuponeos que ocurrieron en los dos gobiernos de Alan García. Claro, ¿no? Sí. El que hacía el SIN espiando a Vargas Llosa y a todos los dirigentes del Fredemo, que probó el Senado y que desgraciadamente luego esa investigación no continuó porque vino el golpe de Estado el 5 de abril. O el espionaje telefónico a través de terceros ya en el segundo gobierno de vía Business Track. Claro. O sea, él sabe esto, conoce, ¿no? Pero lo que no calculó fue esa patinada cuando se reveló que esta interceptación es legal, es decir, tiene amparo además, porque la pidió un fiscal y el juez la autorizó. Y además la pidió un fiscal y un juez para otra cosa mucho más modesta. O sea, evidentemente estaban persiguiendo ampones, no estaban persiguiendo a cualquier persona. Pero ¿qué resulta? Que los ampones hablaban con sus abogados hablaban con los jueces, y los jueces hablaban con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, oye, un momentito. Entonces la fiscal, con mucho criterio y mucho valor, la verdad, muy valiente, aparecieron los números telefónicos. Exactamente. Sin nombre, pero ¿qué hacen contactando entonces a estos señores? Vamos a investigar. Es más complicado que eso. Lo que me han explicado a mí es que la policía ha hecho un muy buen trabajo policial de identificación. ¿Por qué? Porque quedaban, oye, voy a buscarte a tal sitio, al restaurante tal. Entonces la policía iba y se sentaba en la mesa de al lado.
Y como esta gente, lamentablemente, en este mundo, habla a gritos, todo se escucha. Entonces la policía tiene seguimiento, fotografías, sobres entregados en la puerta de restaurantes. O sea, hay una probanza, digamos, de esto gigantesca que todavía no ha sido revelada y será revelada en proceso, supongo, o si no tenemos la suerte de que algunas otras fuentes nos quieran dar más información. Pero aquí hay la identificación de las personas se ha hecho sobre la base de lo que estos sujetos decían sobre sus puntos de encuentro. Entonces llegaba la policía, tomaba fotografías, regresaba y la fiscal se quedaba absolutamente sorprendida de encontrar jueces, fiscales, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Este es este. Bueno, y en este caso sí hay que reconocer la acción valiente, Muy valiente de estos fiscales y jueces, precisamente en defensa de la legalidad. Además que son ¿no un es cierto? grupo chiquito, es una fiscal, un juez, el juez Guamán Cóndor, que ayer todo su juzgado ha salido a marchar a defenderlo, pues están muy asustados obviamente, le puede pasar cualquier cosa, y un equipo de policía que no le ha dicho nada a nadie durante 6 meses. Y eso revela y eso demuestra también algo bueno, que ¿no? hay gente que, a pesar del contexto en el que nos encontramos, ¿no es cierto?, defiende el orden legal, el orden constitucional, ¿no? Cumplen con su deber de ser un fiscal o un juez honestos. Entonces creo que hay que destacar esto también en pleno caos, además esta actuación valiente y digna de jueces y fiscales que cumplen con su deber, ¿no? Además hay que decir una cosa, estos jueces Y policías, ¿no? Este juez y este juez y esta fiscal son del Callao. Es decir, su superior era el presidente de la Corte. Entonces ellos han tenido que ser muy valientes porque están grabando al presidente de la Corte, de su propia Corte. Entonces Guamán Cóndor puede decir, ya, yo si me echaban me quedé sin ascenso, sin carrera, sin nada. Y al contrario, tiene que ser una persona, y va a ser, me imagino, reconocida a lo largo del tiempo porque pudo enfrentarse, todos lo sabemos, aplicando la ley y con valentía, ¿no? claro, a ¿Cierto? una de las cortes más corruptas del Perú, que es la Corte del Callao. Todo el mundo sabe perfectamente que Alex Curi nunca pudo ser juzgado en el Callao. Pudo ser juzgado cuando lo pasaron a Lima. Exacto. Está cumpliendo una condena impuesta por una corte de Lima, porque en el Callao no lo iban a tocar, porque todos estos eran sus amigos. Eran parte del mismo grupo. Ahora, hay unos empresarios ahí rarísimos también, ¿no? El señor de Isa Motors, que ayer vi que tenía un contrato con el Poder Judicial para reparación de vehículos este año por más de 400.000 soles. Y además tengo entendido, según declaración del propio Duderly Rodríguez, que ha ido al cumpleaños de su mamá, de la mamá del señor Camaya. Entonces le preguntaron, oiga, ¿usted es amigo? No, no soy amigo. ¿Pero lo conoce? Bueno, sí, lo he conocido en eventos deportivos. Oiga, ¿pero usted ha ido a un evento social? Bueno, sí. Parece que van a toda clase de eventos vía la donación de entradas, ¿no? Sí. Conciertos de rock, Es una cosa- teatro, creo que no van a, no sé, pero van a todo. Así es. Ahora, obviamente, el señor Becerril, que también tiene un discurso muy curioso, como dice, hay que mortificarse de vez en cuando, dice que todo esto es culpa de la izquierda caviar, ¿no? De los caviares, Gorriti es caviar, todos son caviares, y acá lo que ha hecho es que los caviares quieren apropiarse del Poder Judicial. Es algo así como nosotros los corruptos nos hemos ganado a pulso en nuestro lugar, ¿por qué quieren venir otros, no? Pero no se da cuenta ni de lo que dice, más burro. Entonces, Pero acá barbaridad. en el fondo, Rosa María, lo que está demostrando Fuerza Popular con sus acciones es que es el mismo fujimorismo de siempre, que esta historia que intentó vender Keiko Fujimori en Harvard, que era un fujimorismo que había evolucionado, que había sopesado las acciones del pasado, que había cambiado, todo se ha desvanecido. Y por eso, todo. Y curiosamente, es otra vez que los peruanos conocemos todo a través de medios tecnológicos, ¿no es cierto? En esta ocasión no han sido videos, sino audios, que comprometen seriamente, aunque la gente no sepa quién es la señora K, pero acá, la señora K, con AG, que tampoco saben quién es AG, ¿no es cierto? Nadie sabe Son quién es piezas centrales en todo este fango judicial. La señora K y AG. Entonces, entre la señora K y AG
Claro. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Si los peruanos vamos a aceptar que continúe este estado de situación, o vamos a salir a las calles a forzar, ¿no es cierto?, De hecho, un sí, cambio. paso. ¿Estuviste en la Plaza San Martín? Sí, estuve ahí. Estuvo Abel. Sí, me encontré con No hay con que Abel. juntar más Entonces, gente. Y ayer conversaba con un amigo y me decía, mira, estamos en el mes de julio. Y a propósito de lo que tú dices, no todos marchamos. Pero en señal de indignación nacional deberíamos izar la bandera media asta. Eso es lo que he hecho. ¿No es cierto? Es decir, es una situación de tal gravedad que los peruanos tenemos que reaccionar. Ciertamente, repito, no todos salen a las calles, pero una muestra de nuestra indignación debería ser izar a media asta la bandera como señal de protesta y exigir al Congreso de la República que cumpla con su labor y al propio presidente Vizcarra que lidere esta lucha contra la corrupción con firmeza, porque estoy absolutamente seguro que en esta ocasión la gente va a respaldar a Vizcarra. Vizcarra no se puede chupar pues frente a las caras emblemáticas del fujiaprismo como Becerril o Mulder, no. Vizcarra tiene que ser plenamente consciente que ha asumido una responsabilidad. Y valga esta ocasión, Rosa María, también para expresar mi solidaridad con Gustavo Gorriti, que es no solamente un periodista experimentado, sino valiente, y que está afrontando estas amenazas del fujiaprismo, y también con Rosana Cueva, que creo que está cumpliendo un rol también de dar a conocer la verdad de los hechos. Si te llega este material y no lo pones en conocimiento del público, está faltando a tus deberes de periodista. O sea, tienes que poner, obviamente, tienes que hacer un trabajo previo, tienes que verificarlo, estar seguro, identificar a las personas que aparecen ahí. Eso demora. O sea, después del asalto, ¿no es cierto?, el otro día de este fiscal con sus 4 policías, se han pasado toda la noche trabajando para poder hacer la entrega que presentaron de madrugada. Y estoy segura que este fin de semana vendrá más. Y estoy segura que de este domingo va a venir mucho más. O sea, no se preocupen. Esto es un festival. Esto es como cuando salieron los Vladivideos. ¿No es cierto? Cuando salió el video Curi Montesinos, trataron de... Keiko pensó, Keiko no, su padre en ese entonces, que pensó que tenía un aire, ¿no? Que eso, mesa de diálogo, que ya la había instalado, pero... Y después se dio cuenta que no había aire para más, ¿no? Y perseguía a Montesinos casa por casa, ¿no es cierto? Y eran pollitos en fuga todos. Bueno, estamos en esta situación ahora. Es la primera semana. Y todos sabemos quién es la señora K y quién es AG, ¿no? Todos sabemos. Y todos sabemos qué interés tiene el Poder Judicial. Nos tenemos que ir al Señor de la Justicia, es verdad. Buen fin de semana. Bueno, justamente hay que rezarle al Señor de la Justicia, nuestro acá más popular, nuestra misa de semana más popular, para que nos ayude, porque la gente viene acá muchísima, muy conmovida a buscar justicia, porque no la encuentra en el Poder Judicial y que le va a encontrar con esos jueces. Entonces al Señor de la Justicia pedirle por favor que no sé, mande un rayo sobre el Consejo Nacional de Magistratura, por favor, y lo incendie. Nos tenemos que despedir hasta el lunes. Hasta el lunes, Rosa María. Muchísimas gracias, doctor a Pedro Cateriano. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.